medio interno, que es prácticamente diferenciar lo que es los trastornos del sodio, potasio, como lo han visto en el sílabo, lo que es el trastorno ácido base, ¿no? Que son puntuales, que si bien no entra tanto a la parte de semiología como características clínicas, es igual importante saberlo con algunas manifestaciones, sobre todo en los pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Y la parte que es genitourinario, que igual se divide en una clase de examen físico, y otra de patologías, que es básicamente abordamos más la parte de nefro, y algunas patologías frecuentes que les voy a poner en la parte de urología, ¿no? Ya que eso también ustedes lo ven más en el tema de cirugía y especialidades, pero igual vamos a tocar la parte netamente semiológica para lo que respecta a diagnósticos, ¿listo? Entonces vamos con la parte de endocrino, ¿ya? Que como yo siempre les menciono, cuando ustedes van a repasar endocrino, tienen que repasar sí o sí fisiología, ¿no? Porque endocrino tiene mucho que ver con fisiología. Si ustedes dominan bien la fisiología en la parte endocrinológica, al igual que, por ejemplo, cuando les decían en cardiología o en neurología, se entiende mucho más fácil la parte clínica, ¿ya? Y entender mucho también hasta la parte de diagnósticos, ¿no? Con respecto a test de supresiones que se realizan, como también para lo que respecta al manejo, ¿no? El manejo igual les voy a mencionar algunos datos siempre de estas enfermedades que vamos a ver, pero para eso se tiene que tener una buena base fisiológica, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con algo básico, ¿no? Hablando de las hormonas de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Ustedes saben que cuando hablamos de adenohipófisis y neurohipófisis, hablamos de secreción y síntesis, ¿no? No es lo mismo una zona que secreta y que sintetiza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la adenohipófisis, esta secreta y sintetiza sus hormonas, ¿listo? ¿Qué hormonas están acá? Siempre acuérdense que son 6 hormonas, ¿no? Las mismas que van a ser estimuladas por 6 hormonas del hipotálamo, ¿no? Acá no les he puesto, los voy a poner arriba, pero acuérdense que está la hormona del crecimiento, que es la GH, ¿ya? Acuérdense que hipotálamo, porque a veces por las siglas se ponen con la hormona, recuérdense que las hormonas del hipotálamo, o sea, las liberadoras, siempre tienen R, ¿ya? Por eso la hormona liberadora de hormona del crecimiento es la GHRH, ¿ya? O sea, esta estimula a esto, ¿ya? Para que se libere hormona de crecimiento. Luego tenemos las gonadotropinas, que es la LH y la FSH. Por lo tanto, la hormona hipotalámica, acá voy a poner las hormonas hipotalámicas, la hormona hipotalámica es la GNRH, ¿no? Que es la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Esta estimula. Luego tenemos también a lo que es la TSH. Por lo tanto, la hormona hipotalámica es TRH, ¿no? La TSH es la tirotropina y la TRH es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Listo? Y tenemos a la ACTH, que es la corticotropina, y el hipotálamo tenemos a la CRH, ¿no? Que es la hormona liberadora de corticotropina. Siempre las tropinas, ¿no? Tirotropina, corticotropina, gonadotropinas son hormonas de la hipófisis, ¿ya? De la adenohipófisis. Y finalmente tenemos a la prolactina, ¿no? Que es la única hormona que en lo que respecta al eje hipotálamo hipoficiario hay un eje inhibidor, porque todos estos son ejes estimuladores, ¿no? O sea, que el de arriba estimula a la liberación de abajo, ¿verdad? En cambio, con la prolactina es la única excepción en donde en el hipotálamo tiene una hormona inhibidora, que siempre deben recordar que es la dopamina, ¿no? La dopamina, eso es importante, lo vamos a ver, la dopamina inhibe a la prolactina. ¿Y a quién inhibe la prolactina? La prolactina, siempre recuerden, la prolactina inhibe a las gonadotropinas. Bueno, específicamente, bueno, acá lo voy a poner mejor, porque siempre les digo, las mismas hormonas nunca casi se inhiben en el mismo eje. Pero si les preguntaran específicamente a qué inhibe, acá, a la GNRH. ¿Ya? O sea, del mismo eje, o sea, hormonas hipofisiarias no se inhiben entre sí. ¿Listo? Entonces, la prolactina inhibe a la GNRH. Por eso genera hipogonadismo. Por eso que la prolactina en el embarazo, ¿no? Cuando la mamá da de lactar, siempre decimos que es un anticonceptivo natural, ¿no? Porque en el embarazo, o bueno, ya en la puérpera, cuando da de lactar, tiene niveles de prolactina alto, ¿no? Que es una causa de hiperprolactinemia fisiológica. Y por eso genera anovulación, pues porque inhibe el eje hipotálamo hipoficiario de las hormonas gonadotropas, pero inhibiendo la GNRH. ¿Listo? Entonces, esas cosas de fisiología lo tienen que saber, lo tener claro, ¿no?
Y con respecto a las hormonas de la neurohipófisis, ya, acuérdense que las hormonas de la neurohipófisis solo secretan. Es más, en muchas bibliografías van a ver que hasta ni secretan, sino que esas hormonas de la neurohipófisis pasan a la adenihipófisis y en la adenihipófisis secretan, ¿ya? Pero lo que sí está claro es que no se sintetizan en la neurohipófisis, porque las hormonas de la neurohipófisis se sintetizan en los núcleos hipotalámicos, ¿ya? Y acá tenemos a lo que es la oxitocina, ¿no? Que es la hormona encargada de la contracción uterina, ¿ya? Y tenemos a la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, ¿no? Siempre recuerden cuáles son los dos núcleos hipotalámicos que lo producen, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, ¿no? Ambos núcleos producen ambas hormonas, solo que la pregunta de siempre es cuál produce más. Entonces yo siempre les digo la mnemotecnia, sapo, ¿no? SA, ¿no? De sapo, para que recuerden, sapo. O sea, la supraventricular, el núcleo supraventricular produce más antidiurética. Entonces, antidiurética se produce sobre todo en el núcleo supraventricular. En cambio, la oxitocina se produce en el núcleo paraventricular. ¿Listo? Con esa mnemotecnia para que nunca se olviden, pero recuerden que el núcleo produce ambos. O sea, el núcleo supraventricular produce tanto oxitocina como hormona antidiurética. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, la fisiología, sencillito. Entonces ya vamos a hablar, bueno, esta ya parte de la imagen, ustedes siempre recuerden que la neurohipófisis está conectado al hipotálamo por una red nerviosa, diferente a que la adenihipófisis está conectado por el sistema portohipofisiario, ¿listo? O sea, por una red sanguínea, ¿listo? Es una diferencia. Ahora, cuando hablamos de panhipopituitarismo, recuerden el prefijo pan es que abarca todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un hipopituitarismo puede ser una disminución, o sea, porque acuérdense que la hipófisis también se llama pituitaria, ¿no? Entonces, el hipopituitarismo puede ser por un déficit de hormona de crecimiento, o sea, de las hormonas que tenemos aquí, ¿no? Hormona de crecimiento, las gonadotropinas, TSH, ACTH o prolactina, ¿no? En cambio, cuando hablamos de panhipopituitarismo, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay un déficit de todas las hormonas de la hipófisis, ¿no? De la pituitaria. Entonces, ¿cuándo? Y muchas veces he preguntado cuánto se necesitaría alterar o cuánto es el compromiso de la hipófisis para generar un panhipopituitarismo. Siempre recuerden que tiene que ser un compromiso mayor al 90%. ¿Ya? Eso es importante. Algunas bibliografías o algunos datos que vean puede ser más del 85%, pero generalmente más del 90% para que se genere panhipopituitarismo. ¿Listo? Cuando es un déficit de algunas hormonas es un hipopituitarismo parcial. Pues, ¿no? Entonces, cuando ya es de todo, se llama panhipopituitarismo o hipopituitarismo global. ¿No? Eso se entiende. Ahora, las causas del panhipopituitarismo pueden ser desde defectos congénitos hasta lo más frecuente que son los defectos hipotálamo hipofisiarios, ¿no? O sea, enfermedades del hipófisis o del hipotálamo. Entonces, acá, como yo les pongo una imagen, porque cuando hablamos de estos problemas de la hipófisis, porque lo vamos a ver en lo que es acromegalia, lo vamos a ver acá en lo que es el panhipopituitarismo, lo vamos a ver en causas de hiperprolactinemia, acá tenemos los famosos adenomas, ¿listo? Los adenomas son tumores de la hipófisis, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, miren. Entonces, ese tumor se puede expandir y puede llegar a generar clínica también de compresión, ¿listo? Pero lo que tenemos que tener claro es que los adenomas es la causa más frecuente, ¿ya? De lo que es el panhipopituitarismo, ¿listo? La causa más frecuente de panhipopituitarismo son los adenomas. Por eso todo paciente que tenemos estas manifestaciones clínicas que vamos a hablar, tenemos que descartar que sea un tumor, ¿listo? Y hablando de los adenomas, también para que sepan, los adenomas de la hipófisis pueden ser tanto hiperproductores, o sea, pueden generar aumento de producción de una hormona, como también pueden ser no funcionantes, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, que no funcionantes es que disminuyen la producción de la hormona. Entonces, en este caso, el panhipopituitarismo es un adenoma que está generando que se produzcan menos hormonas de la hipófisis. Pero si les preguntan cuál es el tipo de adenoma más frecuente, ¿quién sabe? ¿Cuál es el tipo de adenoma más frecuente? O sea, un adenoma productor de hormona de crecimiento, un adenoma productor de prolactina, los adenomas no funcionantes. ¿Alguien sabe cuál es el tipo de adenoma más frecuente que existe? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Alguien que lo sepa? Pero si se arriesgan, el adenoma más frecuente es el productor de... No, ese es el segundo más frecuente. Bueno, ni el segundo, el tercero. El más frecuente siempre tienen que recordar
el adenoma más frecuente es el prolactinoma, el productor de prolactina, ya, o sea, solo de hormona prolactina. Los segundos en frecuencia son los no productores, que es lo que estamos hablando ahorita del panhipopituitarismo, ¿listo? Y los terceros, por ejemplo, son los productores de hormona del crecimiento, que ahí vamos a ver, que es la causa más frecuente, también lo vamos a ver, de acromegalia, ¿listo? Porque la acromegalia es un aumento de la hormona de crecimiento, pero solo aumento de la hormona de crecimiento, ¿listo? Entonces, eso es importante. Entonces, los adenomas vamos a ver mucho, vamos a hablar mucho, ¿ya? Entonces, adenomas, acuérdense también, cuando es menor de 1 centímetro o menor de 10 milímetros, hablamos de un microadenoma, ¿listo? Y cuando es mayor a 1 centímetro, nosotros decimos que es un macroadenoma, ¿listo? Y eso va a importar mucho en el tema del manejo, ¿no? Si vamos a preferir manejo médico para ver si disminuye el tumor o ya sí o sí es resección quirúrgica, ¿listo? Entonces, menos de 1 centímetro, microadenoma, más de 1 centímetro es un macroadenoma, ¿ya? Entonces, acá tenemos los adenomas, justo está acá, los adenomas hipoficiarios y sus tratamientos, ¿no? Porque obviamente la misma radioterapia o la misma cirugía de un tumor, obviamente si te reseccionas casi toda la hipófisis, también vas a generar un hipopituitarismo, ¿no? Por lógica, ¿listo? Y recuerden siempre que a nivel hipotalámico, ¿ya? A nivel hipotalámico tenemos la causa más frecuente en los niños, porque la causa más frecuente en los adultos son los adenomas, pero la causa más frecuente en niños es de origen hipotalámico. ¿Pero qué tumor específicamente? El cráneo faringioma, ¿ya? O sea, porque causas de panhipopituitarismo hay más, ¿ya? O sea, la misma sarcoidosis, histiocytosis, o sea, ya causas infrecuentes, ¿no? Pero siempre acá resumiéndolos lo más importante que deberían descartar en un inicio. Entonces, en los niños lo más frecuente es un tumor hipotalámico que es el cráneo faringioma. Y en los adultos el adenoma hipoficiario, ¿listo? Entonces, por eso acá les pongo procesos infiltrativos, que ahí está la sarcoidosis, la histiocytosis, la tuberculosis también, ¿no? Entonces, tumores supracelares, que acá es donde se encuentra el craneofaringioma, porque es hipotalámico, ¿ya? El traumatismo encefalocraniano. Se ha visto que los pacientes que son sometidos a radioterapia o traumatismo encefalocraniano pueden generar panhipopituitarismo y el que más relacionado, o sea, el eje más relacionado es, que se compromete, ¿ya? Es el somatotropo, o sea, el eje de la hormona del crecimiento. ¿Listo? O sea, acuérdense que igual cuando hablemos de secuencia de clínica en un panhipopituitarismo siempre es el primero en afectarse. O sea, pacientes que va a tener déficit de hormona del crecimiento es el eje que más se compromete, tanto si el antecedente es radioterapia, si es un traumatismo, si es un tumor, o sea, siempre el eje somatotropo es el primero en afectarse, ¿listo? Entonces eso es importante. También puede haber lesiones infundibulares, o sea, que el infundíbulo es esa conexión entre la adenohipófisis y el hipotálamo, y causas idiopáticas, bueno, que no se sabe cuál es la causa. Entonces, como les digo, lo mejor siempre, cuando ustedes sospechan de eso, su resonancia magnética, ahí van a ver el tumor, y se tienen que saber la secuencia clínica, que es la típica pregunta de semiología, pues, ¿no? O sea, acuérdense, yo les digo, la medicina no es absoluta, podría presentarse un paciente primero con clínica de disminución de TSH, ¿no? Pero generalmente sí una secuencia, o sea, cuando el paciente comienza a tener este tumor, las hormonas no es que se disminuyen todas de golpe, ¿no? Sino que una por una van disminuyendo, ¿no? Y acá está el acrónimo que deben recordar siempre, que es GILITA, ¿no? Pero acá les voy a decir un cambio, ¿ya? Porque a veces yo he visto eso hasta en las academias, siempre hacen esta secuencia, pero en los libros, en la última parte siempre dicen que es primero la ACTH y luego la TSH, ¿ya? O sea, ahorita se lo voy a explicar y luego se lo voy a poner también con respecto a su bibliografía, ¿ya? Por ejemplo, el Argente va a hacer ese cambio que les digo, ¿ya? Pero igual ustedes si se llevan el curso o lo que estén llevando, tal vez les van a preguntar esto siempre con base de su bibliografía, ¿ya? Entonces, para recordar cuál es la secuencia, siempre está este acrónimo que es GILITA, ¿no? O sea, GILITA. Entonces, donde la primera, como les digo, la primera siempre, la primera hormona en disminuir su producción es la hormona del crecimiento. Eso sí es indiscutible, siempre va a ser la primera en afectarse. ¿Listo? Entonces, la clínica va a depender si obviamente es en niños, que ya les he dicho, lo más frecuente es un craneofaringioma, o es en adultos, ¿no? Entonces, en niños, si hay un déficit de hormona de crecimiento, obviamente estos niños van a tener enanismo, ¿no? No van a crecer, van a tener una talla baja y van a tener un retraso puberal también. ¿Listo? En cambio, en el adulto,
Esto lo que va a generar es disminución de la masa muscular, ¿ya? Una disminución de la masa muscular, va a haber un aumento de la grasa, porque acuérdense que la hormona del crecimiento estimula la lipólisis, o sea, la destrucción de los depósitos de grasa. Entonces, si no hay hormona de crecimiento, aumenta la grasa, aumentan las fracturas, ¿no? Porque hay una disminución de la mineralización ósea, ¿ya? Y disminuye la insulinoresistencia, ¿ya? Acá también vamos a hablar mucho de esto, igual mañana en lo que es patología de la glándula suprarrenal, recuerden las hormonas que aumentan los niveles de glucosa, ¿ya? Las hormonas que aumentan los niveles de glucosa o aumentan la glicemia es la hormona del crecimiento, las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol, ¿ya? El glucagón, ¿ya? Y lo que viene a ser, a ver, ya les he dicho los cuatro, hormona de crecimiento, cortisol, catecolaminas y glucagón, claro. Esas son, y las hormonas tiroideas, ¿listo? Entonces, todas esas cinco son las hormonas que aumentan la glicemia. Por lo tanto, si hay una enfermedad que aumenta los niveles de estas hormonas, dentro de la clínica o dentro de la semiología lo que van a ver es que hace resistencia a la insulina, porque aumenta la glucosa, y posteriormente es un riesgo para generar diabetes, ¿no? Por ejemplo, el feocromocitoma, que es un tumor de la glándula suprarrenal, o sea, un tumor de la médula, que ¿qué produce el feocromocitoma? Catecolaminas. Entonces, dentro de la clínica, aparte de la clínica característica que el paciente va a venir con crisis hipertensiva, cefalea, palpitaciones y lo característico, también puede hacer resistencia a la insulina. El síndrome de Cushing, que es un síndrome en donde aumenta el cortisol, entonces también van a ver ahí dentro de su bibliografía que genera resistencia a la insulina, genera hiperglicemia y es un factor de riesgo para generar diabetes. ¿Listo? Entonces, siempre recuerden las 5 hormonas que aumentan la glicemia. ¿Ya? Hormona de crecimiento, catecolaminas, cortisol, glucagón y lo que es hormonas tiroideas. ¿Listo? Entonces, esta disminución de la insulinoresistencia también es muy interesante porque hay un fenómeno, que les voy a poner acá, que se llama el fenómeno de Husey, ¿ya? Así, Husey, que es un fenómeno que se genera en los pacientes diabéticos, ¿no? Que cuando comienzan a tener este problema, comienzan a disminuir sus dosis de hipoglicemiantes. O sea, ya ellos mismos van viendo que su control de la glicemia mejora. ¿Por qué? Porque si obviamente cae la hormona del crecimiento, disminuye también la glucosa en sangre, ¿listo? Entonces es un fenómeno que se da por esta enfermedad, pero no es bueno, ¿no? Porque se supone que está teniendo una enfermedad de más, ¿listo? Entonces eso es la primera manifestación, ¿listo? La disminución de la hormona del crecimiento. A ver, espérense. Ya. Ya, la disminución de la hormona de crecimiento, como les digo, la primera. Lo segundo, que también está en todas las bibliografías, esto sí no cambia, es la disminución de la LH y la FSH, o sea, las gonadotropinas. Entonces, ¿qué genera esto? Genera un hipogonadismo. O sea, ¿cuál es la clínica de hipogonadismo? Disminución de caracteres sexuales, ¿no? Tanto en hombre como en la mujer, disminución de la libido, ¿no? Problemas tanto en el varón, por ejemplo, de impotencia sexual, o en la mujer también trastornos menstruales, ¿no? Todo eso engloba el hipogonadismo, ¿no? Pero recuerden que es un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? Que es lo mismo que decir hipogonadismo secundario, ¿ya? O sea, cuando el problema, ¿no? Eso también tienen que tenerlo claro. Cuando el problema es en la gónada, si estamos hablando de la tiroides, el problema es en la gónada, hablamos de hipotiroidismo o hipertiroidismo primario, ¿no? Y si el problema es en la hipófisis, o sea, lo que está arriba, es secundario, ¿no? Entonces, este hipogonadismo es secundario o también llamado hipogonadotrópico porque lo que está disminuyendo es este, las gonadotropinas, ¿no? O sea, la LH y la FSH, ¿listo? Y acá les digo los del cambio. Entonces, lo que supuestamente, según el acrónimo, ¿no? La mnemotecnia, lo que sigue en disminuir es la TSH, ¿no? Y lo que le sigue es la ACTH. Pero como yo les digo, si ustedes las leen las bibliografías, acá hagan un cambio, ¿no? O sea, se rompe esta mnemotecnia, pero en sí lo primero que disminuye, o sea, lo tercero en disminuir es la ACTH. ¿Listo? O sea, hormona de crecimiento, LHFSH, luego es la ACTH y al final es la TSH, ¿ya? Lo que es indiscutiblemente que es lo último en alterarse, sí es la prolactina, ¿ya? Que ni siquiera está en la mnemotecnia, ¿ya? Entonces no olviden eso, ¿ya? Porque eso sí ya lo he visto en bastantes bibliografías, está en el Argente, lo confirmé con otros artículos y sí, o sea, siempre es
hormona de crecimiento, gonadotropinas, ACTH y TSH como último, ¿listo? Pero como para que recuerden, o sea, porque es una mnemotecnia buena, la verdad, eso de Gilita, acuérdense así, pero al final cambian nomás eso de la TSH ACTH, ¿listo? Y entonces, obviamente, la disminución de TSH lo que va a generar es un hipotiroidismo, ¿no? Pero como es por disminución de la TSH, un hipotiroidismo secundario, ¿no? Que eso vamos a hablar ahorita en problemas tiroideos. Y cuando es una disminución de la ACTH, va a generar una insuficiencia suprarrenal, que eso sí vamos a ver muy bien mañana, porque hay claras diferencias, una insuficiencia suprarrenal secundaria, o sea, por déficit de ACTH, ¿no? Igual tanto la primaria como la secundaria, al final va a haber una disminución de cortisol, ¿ya? Lo que lo diferencia es esto de los componentes hidroelectrolíticos, la hiperpigmentación, que ya vamos a ver mañana, pero tanto en la primaria como en la secundaria hay disminución de cortisol, ¿listo? Entonces, esas son las manifestaciones que se van a presentar. Entonces acá, por ejemplo, vemos este caso. Miren, este es un caso muy interesante, muy frecuente, preguntado en exámenes de medicina, ¿no? Que dice, por ejemplo, Paulina de 39 años, consulta por dolor abdominal, vómitos, fiebre e hipotensión arterial, ¿ya? Hasta el día anterior estaba asintomática, la enfermera impresiona como grave, hipotensa, con pulso de 92, o bueno, está ahí normal, y fiebre de 39, o sea, con fiebre. Se hallaba en amenorrea, miren, desde su único parto, 2 años atrás, ¿ya? Y carecía de vello axilar y pubiano, o sea, disminución de caracteres sexuales, ¿no? Tenía antecedentes de cólicos abdominales también, ante situaciones conflictivas, y el laboratorio mostró una tirotrofina, o sea, la tirotrofina es la tirotropina, o sea, la TSH, muy baja. O sea, tenemos clínica de hipogonadismo, ¿no? Por la disminución de caracteres sexuales. Tenemos TSH bajo, ¿listo? O sea, ya son dos grupos, ¿no? Tanto del eje tiroideo como del eje gonadotrópico, para yo ya pensar que podría ser, estamos hablando de un panhipopituitarismo, ¿no? Y también nos dice que tiene cifras de cortisol disminuido. O sea, también está alterado el eje de corticotropina, ¿no? O sea, es el eje cortisol, entonces también está disminuido el cortisol. Posiblemente si le pedimos corticotropina, va a estar disminuida también, ¿no? Porque dijimos que es una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿ya? Las gonadotrofinas no se dosan y la prolactina en el límite inferior, ¿no? Les he dicho que la prolactina es lo último en disminuir. Y los análisis restantes fueron normales. Entonces, este paciente también tiene un diagnóstico, o sea, es un panhipopituitarismo, pero es un síndrome, porque tiene este antecedente de que todo esto comenzó cuando en el posparto. ¿Alguien sabe cómo se llama ese síndrome? Es un síndrome muy preguntado en los exámenes con respecto a preguntas de endocrino. Un panhipopituitarismo asociado al posparto. ¿Alguien reconoce o ha escuchado ese síndrome? Ese es el síndrome de Sheehan, ¿ya? Entonces, el síndrome de Sheehan es una apoplejía o un infarto posparto, ¿no? O sea, en la mujer en el momento de un sangrado posparto, ¿no? Elimina, o tiene, bueno, una hipolemia significativa por el sangrado, que obviamente uno de los órganos que se queda sin sangre es la hipófisis, ¿no? Entonces genera un panhipopituitarismo. Entonces, panhipopituitarismo asociado ¿cómo se llama? A un sangrado posparto, síndrome de Sheehan, ¿ya? Y es muy característico que estas mujeres que tienen síndrome de Sheehan no puedan lactar después del parto, pues, ¿no? Que te digan que, o sea, porque muchas veces no tienen estas manifestaciones de hipotiroidismo, hipocortisolismo y todo esto, sino te dicen que tienen un sangrado posparto, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, una atonía uterina, que es la causa más frecuente de sangrado posparto, pero te dice que a los días siguientes no puede dar de lactar. Entonces, eso es porque hay un déficit de prolactina debido a un panhipopituitarismo, ¿no? O debido a una disminución de la producción de hormonas hipofisiarias. Le dice entonces síndrome de Sheehan, nunca olviden eso, ¿ya? El dolor abdominal, bueno, eso ya lo vamos a ver mañana, pero el dolor abdominal, la fiebre, la hipotensión, todo eso se debe a un hipocortisolismo. La disminución de cortisol genera dolor abdominal, puede generar fiebre y genera hipotensión, ¿ya? Los pacientes con disminución de cortisol, ya sea insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, vamos a ver que vienen asténicos, débiles, hipotensos, ¿ya? Es lo primero que tienen que pensar
cuando ven un paciente así. ¿Listo? Entonces, queda claro, ¿ya? La secuencia, acuérdense, primero hormona de crecimiento, que es el que más se altera en cualquiera sea la causa, luego las gonadotropinas, luego la corticotropina, luego la tirotropina y finalmente la prolactina. ¿Listo? Acá vamos a ver otra enfermedad importante, ya que dice, miren, varón de 37 años acude al consultorio de urología por problemas de infertilidad y de disfunción sexual desde hace 2 años. Agregado a esto, en los últimos 3 meses ha presentado cefalea holocranial de moderada intensidad. Se descarta la ausencia, se descarta ausencia de alteraciones urológicas, por lo que se solicita evaluación por medicina interna, ¿no? O sea, no hay un problema urológico. Entonces, y tenemos un paciente con problemas de hipogonadismo y con dolor de cabeza. O sea, ¿cómo podrían conectar un paciente con hipogonadismo? Porque estamos viendo el problema de infertilidad, disfunción sexual, asociado a un problema tal vez neurológico, ¿no? Porque dice que tiene cefalea desde hace ya 3 meses. Entonces, acá, ¿qué piensan que tiene este paciente? Con la imagen también que están viendo ahí, que es lo que vamos a hablar, que es un defecto campimétrico muy importante en esta enfermedad. Bueno, no en esta enfermedad, sino en una de las causas, ¿ya? Acá vamos a hablar de la hiperprolactinemia. Ay, me confundí. Hiperprolactinemia. ¿Listo? El aumento de prolactina. Yo les dije que el tipo de adenoma más frecuente, ¿cuál era? El prolactinoma. Pero tranquilos, no es la causa más frecuente de hiperprolactinemia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hiperprolactinemia, estamos hablando de valores de prolactina mayor de 20 en varones o mayor de 25 en mujeres, ¿no? Recuerden eso, no es lo mismo en hombres como mujeres, difiere. ¿Listo? Entonces, la causa más frecuente, si te preguntan cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia, la causa más frecuente es fisiológica. ¿Ya? Eso es lo más frecuente, ¿no? El embarazo, la lactancia, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Y entre otras causas fisiológicas también el estrés, ¿no? El acto sexual también, el sueño, el ejercicio, todo eso puede aumentar la prolactina, pero obviamente en niveles no tan elevados, ¿no? Pero es la causa más frecuente. Si te dicen la causa más frecuente patológica, ¿ya? Ahí todavía no es el prolactinoma, ¿ya? Ahí son los fármacos, ¿ya? ¿Qué fármacos? ¿Qué decíamos que inhibía la prolactina? La dopamina, ¿no? Entonces, los antidopaminérgicos. Porque si yo bloqueo al receptor de dopamina, ¿qué pasa? Ya no hay quien inhiba la prolactina, por eso el LEO. Entonces, ¿cuáles son los antidopaminérgicos? Los antipsicóticos, la metoclopramida, que es un antinauseoso. Muchas veces hay estos casos de pacientes que toman metoclopramida o mujeres que toman metoclopramida y comienzan a presentar galactorrea, ¿no? Porque el aumento de prolactina, una de las manifestaciones clínicas que se van a ver mucho en las mujeres, sobre todo, es la galactorrea, ¿no? O sea, que es la secreción de leche por la mama. ¿Listo? Y si ya me preguntaron una causa orgánica, ¿no? Ahí sí que vamos a tener al famoso prolactinoma, ¿no? Que es el adenoma o el tipo de adenoma más frecuente que ya hemos visto, ¿no? Y otras causas que por ahí te podrían preguntar que también generan hiperprolactinemia es la cirrosis, ¿ya? La cirrosis también aumenta la prolactina, el hipotiroidismo. ¿Por qué el hipotiroidismo? Ahí acuérdense también ese datito, la TRH, o sea, la hormona liberadora de tirotropina, estimula a la prolactina, ¿no? Entonces, tanto un hipotiroidismo primario como secundario pueden generar hiperprolactinemia, ¿listo? Así como un hipertiroidismo terciario, ¿no? Que sería un tumor en el hipotálamo, o sea, un tumor productor de hormona liberadora de tirotropina. O sea, ahí es lo que deben saber es que la TRH estimula a la prolactina. ¿Listo? Y también lo que es la enfermedad renal crónica y las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también pueden generar aumento de prolactina. Pero acá lo más importante que les preguntan es lo más frecuente, fisiológico, los fármacos, los antidopaminérgicos, ya saben por qué, y causa orgánica el prolactinoma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con respecto a las manifestaciones clínicas, como les decía? Sobre todo en la mujer, o sea, en la mujer va a venir pues con amenorrea, ¿no? Porque recuerden que la prolactina inhibe a la hormona liberadora de gonadotropinas.
¿no? Por eso las pacientes mujeres con aumento de prolactina tienen problemas en lo que es trastornos menstruales, sobre todo la amenorrea, ¿no? Y anovulación. Tienen problemas de fertilidad porque se está bloqueando el eje gonadotrópico, ¿listo? Y también ellas sí producen galactorrea, ¿ya? El varón podría producir galactorrea, ¿no? Si ya los niveles son muy elevados, pero sobre todo en las mujeres, porque acuérdense que las mujeres obviamente tienen desarrollados los conductos lactóforos, pues, ¿no? En cambio el varón no. En cambio, en el varón, lo más frecuente es que sea sintomático. O sea, el varón puede tener niveles de prolactina de 80, de 100, ¿no? Y casi no genera clínica. ¿Cuándo va a generar clínica? Cuando ya genera lo que es clínica de compresión. O sea, de que si obviamente la causa es un tumor, ¿ya? Pero lo que sí puede generar, y es lo que viene, por ejemplo, este paciente, es con clínica de hipogonadismo, ¿no? Muchas veces los pacientes que tienen problemas de infertilidad e impotencia se puede deber a un problema de aumento de prolactina. Pero ¿cuál es la clínica entonces de la extensión supracelar? O sea, ¿qué decimos extensión supracelar? Cuando el tumor ya es muy grande, ¿no? Cuando estamos hablando de un prolactinoma, ¿ya? Y ese tumor se expande, ahí hablamos de una extensión supracelar. Entonces, ¿cómo vienen estos pacientes? Con cefalea, ¿no? ¿Por qué cefalea? Porque se comienza a irritar la dura madre, por ejemplo. O puede ser por aumento de compresión de líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? ¿Qué más? Anormalidades del campo visual. ¿Ya? Eso vamos a hablar ahorita. Y es la imagen que les he puesto. Al aumentar ese adenoma, ¿ya? Anatómicamente, la hipófisis está cerca de ¿quién? Del quiasma óptico. ¿Listo? Entonces, un tumor, no estamos hablando solo del prolactinoma, sino cualquier tipo de adenoma de los que estamos hablando, cuando son macroadenomas, o sea, cuando miden más de 1 centímetro, llegan a comprimir el quiasma óptico. Y recuerden, ¿no? Que esos son sus ojos, ¿ya? Y lo que es la parte, o sea, eso es así, pues, ¿no? Dividen su ojo así, y ustedes tienen su campo visual así. A ver, para que se entienda. Nosotros tenemos una vista temporal, que es la vista de los costados, y una vista frontal o nasal, perdón, nasal, que es la parte del medio. ¿Listo? Entonces, esta vista de acá, la parte lateral, ven los campos nasales. En cambio, la parte del medio, ven los campos temporales. Ya se cruza. Pero al mismo tiempo, estas vías, ¿ya? Estas vías, las del medio, pasan aquí, que acá pasan por el quiasma óptico, y van después a lo que es ya pues el lóbulo occipital, que está el área visual, ¿no? Bueno, ahí va a pasar también por las radiaciones ópticas, que ese es otro tema de cuando vemos oftalmología, ¿listo? Y lo que es estos campos, o sea, los que ven el campo nasal, no pasan por el quiasma óptico, sino se van de frente, no se decusan, sino van de frente a la parte de lóbulo occipital. Entonces, cuando se lesiona el quiasma óptico, ¿no? Por compresión de este tumor, ¿qué es lo que se está lesionando? Esto, pues, ¿no? Esto se está lesionando. ¿Y qué se está alterando? O sea, ¿qué vista estamos perdiendo? La vista temporal, lo de los costados. Por si les preguntan, ¿qué defecto campimétrico generan los adenomas hipofisiarios? No, no solo el prolactinoma, sino cualquier tipo de adenoma. Genera una hemianopsia, ¿no? Porque se pierde la mitad, ¿no? Hemianopsia heterónima, ¿ya? Hemianopsia heterónima bitemporal. Entonces acá como están viendo, es esto, que el paciente no ve los lados, ¿no? Por eso acá, es como que este es un ojo entero, pues. Y está perdiendo la vista de los costados. ¿Listo? Entonces es lo más característico que te pregunten cuando hablamos de comprensión de o aumento del tumor del adenoma, ¿no? El defecto campimétrico, ¿no? Y el paciente también con cefalea. Ahora, la otra clínica que también puede generar, que ya es menos frecuente, es que también puede generar epilepsia, ¿ya? Por epilepsia temporal. Recuerden que el lóbulo temporal es el más epileptogénico, ¿ya? Puede generar rinorraquia, ¿no? Que es cuando el paciente bota líquido cefalorraquídeo por la nariz, ¿no? Y hasta puede generar parálisis de los pares craneales. ¿Listo? Pero lo que te van a preguntar clínica de compresión es que los pacientes vienen con cefalea y defectos campimétricos, característicamente la hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Listo? El prolactinoma,
ya recuerden, el prolactinoma generalmente, por buena suerte, son microadenomas, ¿ya? O sea, menores de 1 centímetro. Por eso también te pueden preguntar. Y generalmente los microadenomas tienen niveles de prolactina menores de 100. ¿Ya? Cuando vemos niveles de prolactina ya mayores de 100, ya nosotros pensamos posiblemente en un macroadenoma. Cuando ya son mayor de 200, ya es un probable prolactinoma, por eso le pedimos resonancia magnética. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Si no, continuamos. A ver. Siguiente caso. También patología hipoficiaria. Tenemos Carola, de 45 años, consultó por cefaleas persistentes diurnas y nocturnas, miren, de algunos meses de duración, motivando al pedido de una resonancia magnética, ¿no? Que mostró una imagen compatible con un adenoma hipoficiario. Entonces, este adenoma, sin necesidad de ver el tamaño, si ya nos están diciendo que genera cefalea, lo más probable es que ya esté grande, ¿no? Y miren cuánto nos dice, con extensión supracelular, por eso estaba generando la cefalea, de 3,5 centímetros, o sea, era un macroadenoma, ¿no? Sin invasión de los senos cavernosos, ¿no? Con el diagnóstico del adenoma hipoficiario, clínicamente no funcionante, era un adenoma no funcionante, o sea, no producía hormonas, la paciente fue intervenida por vía transcraneal, ¿no? Entonces, al final el tratamiento definitivo, si les preguntan de todos estos adenomas, siempre va a ser la cirugía transesfenoidal, ¿listo? Y se logró la extirpación completa del tumor, ¿no? Sin embargo, al segundo día del posoperatorio, se inició con poliuria intensa, ¿no? Al segundo día posoperatorio, la paciente comienza a orinar un montón, poliuria. Lo que vamos a ver también en las clases de genitourinario, no confundir poliuria con poliaquiuria, ¿no? Poliuria es cuando orinas más de 3 litros al día. Poliaquiuria es cuando orinas bastantes veces al día, ¿ya? Y que te dice hasta 7, 8 litros, o sea, cumple con la definición más de 3 litros al día, ¿no? Que obligó al tratamiento con reposición hídrica, ¿no? Y administración de análogos de vasopresina, ¿no? O sea, ahí ya te está dando la enfermedad, ¿no? Con el tratamiento. Pero bueno, dicen los días sucesivos el síndrome poliúrico polidípsico disminuyó, aunque manteniéndose una diuresis alrededor de 4 litros diarios que el paciente compensaba bebiendo cantidades apropiadas de líquidos. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Quién sabe el diagnóstico? ¿Qué tendría esta paciente? O sea, el inicio ya es lo que hemos visto, ¿no? Tenía un adenoma hipoficiario, ¿no? De 3,5, o sea, un macroadenoma, y se lo extirparon. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué comenzó a tener poliuria? ¿Por qué comenzó a orinar mucho la paciente luego de la cirugía? O sea, ¿de qué enfermedad vamos a hablar ahorita? De la diabetes insípida, ¿ya? ¿Qué es la diabetes insípida? ¿No? Como yo expliqué en un momento, la diabetes, el prefijo diabetes, no es SIHAT, ¿ya? Porque SIHAT es otra enfermedad que vamos a ver, que es lo contrario, ¿ya? O sea, la diabetes insípida es el déficit de hormona antidiurética, ¿ya? En cambio, el SIHAT es el aumento de producción de hormona antidiurética, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas. Entonces, la diabetes insípida, y también para que diferenciar, por eso les he puesto ese cuadro, pero la palabra diabetes viene de pacientes con poliuria, ¿ya? Por eso una cosa es la diabetes mellitus, ¿no? Que es el paciente, que vamos a ver también en la clase mañana, que orina un montón, bueno, por temas de lo que es la eliminación de glucosa por la orina, por eso el paciente orina un montón y comienza a tomar un montón de agua. Y luego está la diabetes insípida, ¿no? Que es una orina, pero ya sin sabor, porque si nosotros tomamos la orina de un paciente diabético, es dulce. Pero estos pacientes, si tomas la orina, no sabe a nada. ¿Por qué? Porque esto es porque se está eliminando un montón de agua, porque no hay falta de hormona antidiurética. Ya disminuye la hormona antidiurética. Y ustedes saben que la hormona antidiurética, ¿no? ¿Qué hace? Reabsorbe agua en el túbulo colector. Entonces, si no hay hormona antidiurética, no se reabsorbe agua y se comienza a eliminar un montón. ¿Listo? Entonces, la diabetes pueden haber dos tipos. Ojo. La diabetes insípida puede ser una diabetes insípida central, es un problema en la hipófisis, ¿no? En la neurohipófisis que hemos hablado que ahí se secreta la hormona antidiurética, o puede ser una diabetes insípida periférica, o sea, un problema en los receptores, ¿no? De hormona antidiurética, que es a nivel del túbulo colector, ¿listo? Entonces, lo más frecuente es que sea central, y la causa más frecuente es que sea idiopática, ¿ya? O sea, que no se sepa la causa. Pero las otras que sí, y como estamos viendo en este caso, es obviamente las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Cuando se resecciona un adenoma, que obviamente al quitarlo te vas a quitar
Si lo vas a quitar todo, obviamente te vas a quitar la neurohipófisis, ¿no? O si haces una hipofisectomía, pero parcial, puede que te quites también la parte de la neurohipófisis, ¿se entiende? Entonces, obviamente vas a quitar esa parte. La radioterapia, ¿no? También, cualquier procedimiento de radioterapia a nivel cerebral, los tumores o los traumatismos encefalocranianos, ¿no? O sea, cualquier alteración a ese nivel, pero sobre todo postquirúrgicos, post-radioterapia, pueden generar una diabetes insípida central, ¿ya? En cambio, a nivel periférico, o sea, que generan resistencia a la hormona antidiurética, la causa más frecuente es los pacientes que toman litio, ¿ya? No olviden eso. La enfermedad renal crónica, porque acuérdense que ya en la enfermedad renal crónica hay una tubulopatía, ¿no? No funcionan los túbulos, ¿no? Y los pacientes con hipocalcemia, ¿listo? Entonces, ¿qué va a tener esos pacientes? ¿No? Entonces, ya se entiende, el paciente no tiene hormona antidiurética, no reabsorbe agua. Por lo tanto, si no se reabsorbe agua, ¿qué pasa en nuestro medio? Yo he dicho siempre el medio interno, y esto que quede claro porque lo vamos a ver en trastornos del sodio, el medio interno es, o sea, acuérdense cuál es el electrolito más importante extracelular, es el sodio. Entonces, es un balance entre si estamos con más sodio o con más agua, ¿verdad? Entonces, si no se está reabsorbiendo agua, ¿qué es lo que va a aumentar? El sodio. Entonces, estos pacientes van a tener una hipernatremia. ¿Listo? Cuando aumenta el sodio, ya en un compartimiento, ya sea en la orina o en la sangre, ¿no? O sea, en el medio interno, aumenta la osmolaridad, ¿ya? Si en un compartimiento hay más sodio, aumenta la osmolaridad. Si en un compartimiento hay más agua, disminuye la osmolaridad, ¿ya? Que quede claro eso. Entonces tiene hipernatremia con osmolaridad plasmática, o sea, en la sangre, aumentada. Acuérdense que la osmolaridad sérica, que les voy a poner la osmolaridad sérica, es de 275 a 295 miliosmoles. ¿Listo? Entonces aumenta la plasmática. En cambio, la osmolaridad urinaria ya disminuye. Porque si no se está reabsorbiendo agua, ¿qué pasa? Por la orina se está botando un montón de agua. Entonces el paciente está con poliuria. Entonces, como se elimina un montón de agua, te hemos dicho si hay más agua en el compartimiento, en este caso la osmolaridad urinaria, la osmolaridad baja. ¿Listo? Y esos pacientes generalmente tienen una poliuria intensa, pues. ¿Listo? Entonces, clarito, paciente con diabetes insípida. Y lo que tienen que diferenciar, que ahí les dije que no se confundan, es la diabetes insípida con el SIHAD, ¿no? Que el SIHAD es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, mientras la diabetes insípida es un déficit de hormona antidiurética o déficit de vasopresina, ¿ya? El SIHAD es un aumento de hormona antidiurética, ¿ya? Que esto también se puede ver un tumor. Muchas veces está relacionado a lo que son los síndromes paraneoplásicos, ¿no? ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Tumores, ¿no? Que no tienen nada que ver con la hipófisis, que producen una hormona similar a la hormona antidiurética, ¿no? Eso sí lo van a ver bastante el CIHAD. No es la causa más frecuente, pero es una de las cosas en los casos clínicos que está siempre más relacionada, ¿ya? A pacientes con síndrome paraneoplásico y generan aumento de producción de hormona antidiurética, o bueno, aumento de una hormona similar a la antidiurética, ¿listo? Entonces la diferencia es clara, pues para que no se confundan. Entonces la diabetes insípida hemos dicho que hay hipernatremia, ¿no? Porque no se reabsorbe agua, entonces el sodio se acumula dentro. Entonces mayor a 145. Sodio de 135 a 145. La osmolaridad sérica está aumentada, más de 295 milismoles. Y la osmolaridad urinaria está disminuida. ¿Listo? En cambio, en el SIHAD es totalmente lo contrario. Porque en el SIHAD hay mucha hormona antidiurética, entonces se reabsorbe bastante agua. Y si se reabsorbe un montón de agua, ¿qué pasa? Se diluye. Entonces hay hiponatremia, disminuye el compartimiento del sodio porque ahora hay más agua, se está reabsorbiendo mucha agua. ¿Qué pasa con la osmolaridad sérica? ¿Qué pasa si hay mucha agua en un compartimiento? Disminuye. Entonces hay hipoosmolaridad, ¿ya? Un medio hipotónico es lo mismo, hiposmolar, hipotónico, ¿listo? En cambio, la osmolaridad urinaria, como se está reabsorbiendo todo el agua en el túbulo colector, ¿qué pasa con la orina? Se está quedando solo con sodio. Entonces la osmolaridad urinaria aumenta. ¿Listo? Entonces nunca olviden esa gran diferencia entre diabetes insípida y el famoso SIHAD. ¿Ya? Siguiente caso. Nos dice, santo de 48 años, médico, consulta por haberse detectado una silla turca agrandada, ¿no? Acuérdense que la hipófisis descansa en la silla turca, ¿no? Entonces agrandada, posiblemente estamos hablando nuevamente de un adenoma, ¿ya?
que se vio en una radiografía en sí de columna cervical, que incluyó también la base de cráneo. El paciente había consultado inicialmente por dolor en el cuello, en el contexto de dolores por poliarticulares de varios meses de duración, que motivaron diversas visitas a reumatólogos, ¿no? Y ortopedistas. Registraba antecedentes de hipertensión arterial también con agrandamiento cardíaco, bien importante, por lo que era tratado con un cardiólogo, ¿no? Tenía cardiomegalia, no te dice por qué, y apnea del sueño también, ¿ya? Con uso de un CPAP, bajo control de un neumólogo. La anamnesis puso en evidencia que el paciente había notado aumento del tamaño de las manos y pies debido a que se cortó la parte de sonido compromiso y cambió su calzado en 2 números, y presentaba grasitud de la piel y sudoración profusa, ¿no? En el examen físico, el aspecto era francamente acromegálico, es una fase acromegálica, ya saben de qué enfermedad estamos hablando, porque vamos a hablar, y la piel era gruesa y húmeda, ¿no? Múltiples papilomas cutáneos, ¿listo? Y acrocordomas en el cuello. Acuérdense que los acrocordones, ¿ya? La catosis nigricans, ¿a qué se relaciona? A ver quién sabe. Acrocordones, acatosis nigricans, ¿a qué lo relacionamos? Si ven un paciente con eso, que los acrocordones son como verruguitas en la parte de la espalda, en el cuello, ¿no? Y la catosis nigricans es como hiperpigmentación de la piel, negruzca. ¿A qué lo relacionamos eso? ¿Alguien sabe? A resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, ¿por qué este paciente tiene resistencia a la insulina? Porque la acromegalia es un aumento de hormona de crecimiento. ¿Y qué dijimos? La hormona de crecimiento es una hormona que aumenta los niveles de glicemia. Por eso genera resistencia a la insulina. ¿Listo? Entonces acá vamos a hablar de la acromegalia. ¿Listo? No olviden acá también por si acaso, ¿no? No me voy mucho a la parte de diagnóstico, pero para que diferencien con lo que hemos hablado, de que la diabetes insípida central, recuerden que les dije que es un déficit de hormona antidiurética, o sea, no se produce, diferente a la diabetes insípida periférica, que hay una resistencia a los receptores de hormona antidiurética, ¿no? A nivel renal. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿no? Y acá te lo dice que este paciente respondió a la desmopresina, ¿no? La desmopresina es un análogo de la hormona antidiurética. Entonces, los que son la diabetes insípida central, ¿no? Una manera de diferenciar, si no les aparece un caso completo, es que estos obviamente responden a la desmopresina. ¿Por qué? Porque lo que les falta a ellos es hormona antidiurética, no se está produciendo. Diferente a la diabetes insípida periférica, que no responde a la desmopresina, porque lo que tienen estos pacientes no es que les falta desmopresina, se está produciendo, sino que los receptores periféricos están resistentes. Por eso, por más que se le dé desmopresina, igual el paciente va a seguir con esos cambios osmolares tanto séricos como en orina. ¿Listo? Entonces, eso también es otra clara diferencia. Bueno, entonces la acromegalia, siempre recuerden, más del 90% de los casos se asocia a adenoma hipoficiario, ¿no? Que es lo que tenía este paciente, ¿no? Por eso su silla turca estaba agrandada. ¿De qué tipo? Macroadenomas, ¿no? Como es acromegalia, todo es agrandado, también lo más frecuente es que es un macroadenoma, o sea, mayor a 1 centímetro. Y las otras causas se pueden relacionar a lo que es los síndromes paraneoplásicos, ¿no? El NEM1, o a otros tipos, hasta se asocia a lo que es eso de síndrome de McCulby-Wright también, o sea, pero ya son causas muy infrecuentes. O sea, la causa más frecuente son adenomas, ¿listo? Entonces, hay algo que sí o sí también tienen que diferenciar, que es, porque la acromegalia, ¿no? Es un aumento de hormona de crecimiento, ¿no? Recuerden que la hormona de crecimiento, por si no lo mencioné arriba, ¿no? Se estimula por la hormona estimuladora de crecimiento, o sea, hormona liberadora, la hormona de crecimiento, que es la GHRH, y es inhibida, ¿ya? Por la somatostatina. ¿Listo? Eso tampoco olviden, ¿ya? Que eso sirve para lo que es el manejo médico, ¿ya? Entonces, las causas, perdón, con respecto a en qué momento se da ese aumento de hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, acá ese punto de corte es el cierre del cartílago epifisiario, ¿no? ¿Qué es el cartílago epifisiario? Es ese cartílago que nos da, por así decirlo, la estatura,
¿no? El cierre cartílago epifisario generalmente sea a los 14, 16 años, ¿no? Dependiendo también del sexo. Pero una vez que se cierra, ya se supone que hasta ahí se crece a lo largo, ¿no? De ahí ya nosotros vamos a crecer, por así decirlo, a lo ancho o la maduración de los huesos. Entonces, si este tumor o la causa de aumento de la hormona de crecimiento, o sea, antes del cierre del cartílago epifisario, esa persona o ese niño, ¿no? Porque más que todo va a ser niño o adolescente, va a crecer a lo largo, ¿listo? Entonces ahí no se llama acromegalia, ¿ya? Ahí se llama gigantismo, ¿ya? En cambio, si este aumento de hormona de crecimiento se da después del cierre del cartílago epifisario, a esto ya se llama acromegalia, ¿listo? Entonces, eso es una pregunta muy común en este tema, ¿no? Que si ese aumento de hormona de crecimiento, o sea, después del cierre del cartílago epifisario, se llama acromegalia. Si se da antes del cierre del cartílago epifisario, se llama gigantismo. ¿Listo? Y ahora vamos a las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué puede tener el paciente? El paciente obviamente va a venir con, por ejemplo, macroglosia, ¿no? Que es el aumento del tamaño de la lengua, ¿no? Muchas veces también por eso el paciente viene con apnea del sueño, ¿ya? Pero por una combinación de factores, no solo por la macroglosia, que obviamente va a obstruir la vía aérea, sino también porque, acuérdense que la acromegalia es un aumento al ancho, ya estamos hablando al ancho de los huesos, pero también es un aumento de tejido blando, o sea, del corazón, del pulmón, de todo eso. Entonces, obviamente todo eso se asocia al síndrome de apnea del sueño, ¿ya? ¿Qué más va a tener el paciente? A nivel bucal también, lo que estamos hablando de la macroglosia, va a tener lo que es el diastema. ¿Qué es diastema? La separación de los dientes, ¿no? Que es esta imagen que estamos viendo acá. ¿Ya? Diastema. ¿Ya? Y van a venir con mala oclusión dental también, ¿listo? ¿Qué más? Por ejemplo, lo que tenía el paciente. Va a tener piel caliente, ya piel caliente, piel sudorosa, ¿no? Te van a decir que el paciente viene con hiperhidrosis, ¿no? Que es aumento de la sudoración, ¿ya? Hiperhidrosis. Lo que tiene los acrocordones, ¿no? La cantosis nígricas, porque se da por insulinoresistencia. Estos pacientes tienen aumento de la glicemia. ¿Por qué aumento de la glicemia? Porque aumenta la hormona de crecimiento, ¿no? Y esto genera una insulinoresistencia. Por eso puede venir con acrocordones, con acantosis nígricas. Genera artropatía, que es lo que venía el paciente, lo que decía con dolor a nivel del cuello, que es una artropatía de tipo no inflamatoria. ¿Ya? Que eso ya lo vamos a ver en la parte de reumato, pero las artropatías no inflamatorias son aquellas que aumentan al movimiento, ¿ya? Y disminuyen al reposo, ¿listo? A nivel de la boca también tiene el prognatismo, ¿ya? Prognatismo, a nivel cardíaco, ¿ya? Estos pacientes van a tener hipertensión, ¿ya? Y específicamente en el corazón generan una hipertrofia biventricular. Por eso decían que el paciente tenía el corazón agrandado. ¿Ya? O sea, genera hipertrofia de ambos ventrículos. ¿Ya? Aparte también puede generar síndrome del túnel carpiano, ¿no? Entonces lo importante es que sepan que los pacientes con acromegalia, porque ya aparte viene la parte del crecimiento óseo, es a lo ancho, ¿ya? A lo ancho, ¿listo? El aumento de los arcos ciliares también, como ven acá, ¿ya? Aumento del arco ciliar. Entonces, todas esas son las manifestaciones más frecuentes que les van a poner. Macroglosia. Entonces, esto al final es ectoscópico, ¿no? O sea, ustedes ven un paciente así que entra al consultorio y ya saben que es acromegálico. ¿Listo? Característico. Y con respecto al diagnóstico, importante, eso sí es muy importante, bueno, cuando ya estén en la parte de, cuando, bueno, ya los que ya están haciendo cursos de clínicas, con respecto al tema de diagnóstico, recuerden que el diagnóstico inicial no es la hormona del crecimiento, ¿ya? Sino es el factor similar a la insulina, o sea, el IGF-1, ¿ya? Lo que se pide como inicial es el IGF-1, ¿ya? Ya que la hormona del crecimiento es inestable, nunca olviden eso. Y el confirmatorio, ahí sí, el confirmatorio es dosar hormona de crecimiento, ¿ya? Pero post tolerancia a la glucosa, ¿ya? Porque ¿cuál es la característica que tiene, cuál es la diferencia de la hormona del crecimiento a las otras hormonas que generan aumento de la glucosa? Que es la única hormona que genera un feedback negativo, ¿no? O sea, mientras el cortisol aumenta, el cortisol sigue aumentando y sigue aumentando la glucosa. En cambio, cuando hay mucha hiperglicemia, la hormona del crecimiento es la única
que es como que dice, oye, ya para, o sea, ya hay mucha glucosa, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace con este test? Es que en una persona normal, ¿ya? Si nosotros le damos una carga de glucosa de 75 gramos, digamos va a tener glucosa ya de 220, 240. Entonces, ¿qué pasa con...? O sea, nosotros dosamos la hormona de crecimiento antes de la prueba también. Entonces, si esos valores disminuyen, es lo normal, porque está haciendo ese feedback negativo a la hormona de crecimiento. O sea, está disminuyendo sus valores para que disminuyan los niveles de glucosa, al menos por su parte. En cambio, si cuando nosotros dosamos la glucosa, perdón, dosamos la hormona de crecimiento y está en, no sé, 24, que es elevado, ¿no? Porque lo normal es 0,1, 0,2. Y hacemos el test de glucosa, ¿no? Y sigue elevado, es porque ya hay algo ahí que está haciendo que aumente la hormona de crecimiento y no se está generando el feedback, ¿listo? Entonces, prueba confirmatoria es dosar hormona de crecimiento post tolerancia a la glucosa. Esto ya saben por qué, porque es la única que genera un feedback negativo cuando aumenta la glucosa, ¿no? Pero cuando ya es un paciente con acromegalia, ya no hay ese feedback, pues ya siguen los niveles aumentados. Y los pacientes con acromegalia recuerden que están muy asociados a las neoplasias, ¿ya? Porque obviamente al hacer este agrandamiento de tejidos blandos pueden generar metaplasia de los tejidos, ¿listo? Entonces siempre recuerden que el cáncer más asociado al paciente con acromegalia es el cáncer de colon, ¿listo? Todo paciente con acromegalia o diagnosticado de acromegalia, se debería descartar, se debería hacer una colonoscopía para descartar cáncer de colon, ¿no? O enfermedad, o por ahí ver pólipos, ¿no? Que los pólipos se asocian mucho al cáncer de colon. ¿Listo? El segundo de frecuencia es el cáncer de esófago, generalmente son tumores gastrointestinales, miren. El tercero es el estómago, ¿ya? Y el cuarto es el melanoma, que es el cáncer de la piel, ¿listo? Pero siempre recuerden, el cáncer más asociado es el cáncer de colon, ¿ya? Por eso hacerle, si te preguntaran por un examen auxiliar, una colonoscopía, ¿listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda de todo lo que ha sido patología hipoficiaria? ¿No tienen ninguna duda? Listo. Entonces vamos a dar el primer break de 5 o 10 minutos y ya vamos a continuar con uno de los temas más importantes, que es patología tiroidea. ¿Listo?